Ahí está. Ahí está, Maus. Es el texto que nos corresponde para esta noche. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Es el que toca ahora. Efesios 4, del 11 al 16. Y dice así la palabra del Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Ahí está el texto que vamos a tomar y que el Señor añada mucha bendición a su palabra. Vamos a Vamos a comenzar, ¿verdad? Hoy vamos a ver la clase número 25, pero vamos a ponernos en autos ahí para recordar un poquito de lo que vimos en la clase número 24, ¿verdad? Así es que arrancamos en este momento. Vimos nosotros, el texto que vimos nosotros es Efesios 5:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La labor de edificar, dijimos, y perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de la iglesia, ahora es desarrollada por los evangelistas y pastores maestros. Recuerda que dijimos ya que los apóstoles y los profetas ya no ejercen en este tiempo, ¿verdad? Porque se cumplió lo que ellos iban a hacer. Recuerde que sobre la base de los apóstoles y los profetas está fundado prácticamente la doctrina de la iglesia. Entonces, una vez terminado el Nuevo Testamento, dijimos que ¿cómo se llama? El cargo de apóstol, el cargo de profeta y el ministerio así dejó de tener efecto. Entonces, la obra del evangelista consiste, bueno, perdón, entonces la labor queda en manos de los evangelistas y los pastores. La obra del evangelista consiste en hacer que los hombres y mujeres entiendan el evangelio de salvación, guiarles para que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador personal, para que de esa manera se conviertan en hijos dentro de su familia espiritual y en ciudadanos de su reino. O sea, el evangelista prácticamente es hacia afuera, ¿verdad? Es el que lleva la palabra afuera, presente el evangelio a los inconversos y trae y va agrandando el cuerpo de Cristo, añadiéndolos, colaborando con añadir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, en los primeros años, el objetivo era establecer una iglesia local. Eso da comienzo al perfeccionamiento de la obra. Y el trabajo subsiguiente del pastor maestro es suministrar el liderazgo y los recursos espirituales para hacer que los creyentes adquieran en la práctica la semejanza que deben tener de su Señor, ¿verdad? Eso es lo que vimos, parte de lo que vimos en la clase pasada. Dijimos también que santos es un título que se aplica a todos los que han sido apartados por Dios para salvación. Usted y yo hemos sido apartados por Dios, entonces somos saltos. A partir de allí y después de la justificación comienza el proceso de santificación. Ahora, pero la primera acción que vimos que dice el versículo 14, dice, es perfeccionar. Esto implica hacer completo o apto en todo, en toda buena obra para que hagáis su voluntad, ¿verdad? La voluntad de Dios. Está en Hebreos 13. Este perfeccionamiento depende de Dios, pero implica disposición y esfuerzo de parte del creyente. Para ello se le han proporcionado 4 herramientas espirituales. No sé si ustedes se recuerdan de las herramientas que vimos, pero las vamos a ver de un pasón ahorita. La primera de ellas es
la Biblia, ¿verdad? Y en 1 Timoteo 4, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Y que es perfecto? Enteramente preparado para toda buena obra. O sea, nos complementa. La segunda herramienta es la oración, ¿verdad? Nos acercamos más a Dios, presentamos nuestras faltas y cada vez más nos vamos acercando. La tercera herramienta es la prueba. Y vimos en Santiago, capítulo 1, del 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y dice, y esto es lo importante, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales para que sin que os falte cosa alguna. Y la última de las herramientas es la última de las herramientas para el perfeccionamiento es el sufrimiento. Estas experiencias depuran el corazón mediante las cuales el creyente es refinado para adquirir mayor santidad. 1 Pedro 5:10 vimos más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Verdad? Vimos esas 4 herramientas del sufrimiento. Ok, entonces comenzamos con la clase, es la número 25, la vamos a dividir en 2 partes. La primera siempre es la edificación del cuerpo de Cristo, pero vamos a ver las otras 2 palabras que nos hacían falta, ministerio y edificación. Aquí comienza la clase número 25. En Efesios capítulo 4, versículo 12, que ya lo vimos, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora vamos a ver la palabra ministerio. El segundo aspecto del plan de Dios para el funcionamiento correcto de su iglesia es el ministerio. El lenguaje de Pablo indica aquí el lenguaje de Pablo indica aquí que no son los hombres dotados quienes tienen la responsabilidad más directa para realizar la obra del ministerio. O sea, lo que aquí Pablo está diciendo, que la labor de la iglesia no recae sobre los hombres que Dios ha dado como líderes a la iglesia. Es decir, ¿se recuerdan ustedes? Dijimos que eran apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Y que estamos hablando que los últimos 3 son los que están en funcionamiento ahora. Pero todo el funcionar de la iglesia, por muchos pastores o por muy buenos pastores que sean, no puede recaer solo en ellos, ¿verdad? Entonces, sino que dice, el lenguaje de Pablo indica aquí que no son los hombres dotados quienes tienen la responsabilidad más directa de realizar la obra del ministerio. Ningún pastor, ni siquiera un grupo considerable de pastores puede hacer todas las cosas que una iglesia necesita hacer. Y aquí es donde prácticamente la labor de toda la iglesia entra en acción. Entonces, y por eso es que nos necesitamos unos a otros, sin importar cuántos dones, talentos y dedicación pueda tener un pastor, la obra que es necesario hacer en el lugar donde ha sido llamado a ministrar siempre excederá en gran medida su tiempo y capacidades individuales. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces se necesita la labor, se necesita que otros metan la mano. Se necesita que otros sean parte. Y que, si bien es cierto, los ministerios de la iglesia, en última cuenta, son responsabilidad del pastor, pero en la medida que todos los hermanos se van uniendo cada vez más, vamos desarrollando lo que la Biblia llama la obra del ministerio. Su propósito en el plan de Dios no consiste en tratar de satisfacer, hablando del pastor, él mismo todas esas necesidades, sino en equipar a las personas bajo su cuidado espiritual para que tales necesidades sean satisfechas. Eso es lo que dice Efesios 4:16, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, hablando de la iglesia, ¿verdad? Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, el crecimiento de la iglesia depende de lo que hacemos todos. No puede ser solamente de lo que hace el pastor o los que están cerca del pastor. Y por eso es que hay que ir buscando cada vez más el involucramiento y la capacitación de todos los que se acercan a esto. Es obvio que los líderes tienen participación en el servicio y muchos en la congregación participan de la obra de perfeccionamiento, pero el diseño básico de Dios para la iglesia es que el perfeccionamiento se haga de modo que los santos puedan servirse unos a otros con eficacia. O sea, ayudarnos unos a otros al crecimiento. Hay muchos aspectos que el pastor ni siquiera se puede asomar a hacerlos porque no se alcanza el tiempo, no se alcanza a desarrollar todo, no alcanzan las manos, ¿verdad? Y por eso es que la iglesia debe acercarse. La iglesia entera debe involucrarse de manera activa y agresiva en la obra del Señor. Veamos los siguientes versículos al respecto. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, nosotros, como en mi persona como pastor y los que están más cerca del pastor, tenemos que generar una plataforma para que los hermanos comiencen a acercarse a servir, ¿verdad? Sé que por esta cuestión de la pandemia, por lo escaso del tiempo de local que tenemos, por no tener más días y los pocos que estamos por el momento, esto se vuelve difícil. Pero en la medida que vayamos trabajando y vayamos agregando más actividades, ¿verdad? Yo sé que los hermanos se van a ir agregando porque la obra así crece cuando la misma iglesia se va involucrando. No es que el pastor genere más actividades, sino que la iglesia se vaya agregando. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice, como piedras vivas, piedras que forman un todo, un edificio. Así somos todos, ¿verdad? Y vamos siendo edificados unos a otros y vamos formando todos juntos la casa espiritual, ¿verdad? Y el sacerdocio santo, porque la Biblia dice que todos nosotros ahora somos sacerdotes, ¿verdad? Para ofrecer sacrificios espirituales. Los sacrificios espirituales son alabanzas, ¿verdad? Al Señor. Es la presencia de la iglesia. Es el presentarnos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ya no es presentar sacrificios de animales, ni siquiera el dinero, pues, sino que somos nosotros. Es nuestro corazoncito rendido a Dios. Es nuestro corazón cantando alabanzas al Señor. Esos son los sacrificios espirituales que ahora son aceptados, son presentados al Señor y nos vamos ayudando unos con otros a la manera como esto puede ir sucediendo. Después en primera de Pedro 4:10 y 11 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Cada uno. Usted ha recibido un don, yo también he recibido don, entonces tenemos que ministrarlo, utilizarlo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo para que en todo sea glorificado, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, amados, es la iglesia misma la que hace la labor del ministerio, ¿verdad? No lo hace el pastor, somos todos y poco a poco la obra del ministerio va creciendo en esa medida que nos vamos cada uno de nosotros involucrando. Es del grupo de santos que ha sido perfeccionados y equipados. Oiga esto, es del grupo de santos que han sido perfeccionados y equipados
que Dios levanta ancianos, diáconos, maestros y todos los demás tipos de obreros necesarios para que la iglesia sea fiel y productiva, ¿verdad? Entonces, de los mismos hermanos, es que va apareciendo los servidores, van apareciendo los diáconos, van apareciendo todo esto, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tiene que ir aceptando la responsabilidad, ir aceptando el reto que Dios nos presenta a cada uno. El ministerio espiritual es la obra de todo cristiano, de todo santo de Dios, usted y yo. La mera asistencia a una iglesia no es más que el pobre sustituto para la participación activa en el ministerio. O sea, en sí lo que es el servicio debe ser la culminación de todo, ¿verdad? Y ahí vamos a aprender todo, pero cada quien debería tener al menos apartado cada cierto tiempo cuando va a ponerse al servicio del Señor. Y eso tenemos que irlo generando entre los hermanos. Poco a poco se van agregando más. Ahora, la tercera meta elemental e inmediata del plan de Dios para el funcionamiento de su iglesia es la edificación. Sigue tú más. Amén, que el Señor les bendiga. La edificación, y muy importante porque siempre hemos hablado que tenemos que edificar sobre la roca firme que es Cristo Jesús. Edificación, y se refiere literalmente a la construcción de una casa y se empleaba en sentido figurado para aludir a cualquier tipo de edificación. Es de la edificación y el desarrollo espiritual de la iglesia que Pablo habla aquí. Entonces, a eso se refiere, a irnos formando, ¿verdad? Y cuando un hermano se va formando y otro se va formando, juntos vamos tomando forma todos, ¿verdad? No todos somos iguales, no todos tenemos la misma capacidad, no todos tenemos el mismo llamado para servir, pero cuando todos aceptamos nuestro llamado, poco a poco y por turno, nosotros vamos dándole forma a la iglesia. Amén. El cuerpo se edifica por fuera mediante el evangelismo a medida que se añaden más creyentes, pero el énfasis se hace aquí en su edificación interna a medida que todos los creyentes son nutridos con miras a un servicio fructífero por medio de la palabra de Dios. Amén. Entonces, en la medida que nosotros hacemos todos juntos la labor de evangelismo, traemos más personas a Cristo, una vez adentro, pues vamos a la segunda fase de lo que es la edificación, ¿verdad? Y es cuando nosotros vamos nutriendo a través de la palabra, nutriendo a través de la vida cristiana, la vida de los hermanos, ¿verdad? Y los vamos agregándolos, van tomando forma de cómo debe ser la vida en el Señor. Ahora, la exhortación de Pablo a los ancianos en Éfeso subraya la importancia de este proceso. Fíjense que esto son palabras dirigidas a los ancianos de Éfeso, pero desde el libro de los Hechos. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaras. Para sobreedificar. Entonces vea, por favor, que aquí Pablo les está diciendo, los encomiendo a Dios, ¿verdad? Número uno. Y a su palabra que tiene poder para edificar. Y eso es lo más difícil, porque siempre cuando llegamos a la palabra de Dios, llegamos ya con todas nuestras costumbres, con todo ya nuestra moral que nos han enseñado, con todas las buenas cosas y con todas las malas cosas. Y lo que Cristo hace es limpiarnos de todas las cosas que no le agradan a Dios y vamos sobre edificando sobre la roca, que es mucho más fácil comenzar de cero, por eso siempre insistimos en que a los niños hay que comenzar a hablarles a temprana edad sobre los fundamentos de la palabra de Dios, que sobre edificar. Amén. Sí, o sea, de hecho, es nuestra labor, pues, ¿verdad? Entonces, Pablo le daba la gran importancia a la palabra, ¿verdad? Que dice que puede ayudarnos a sobreedificar, puede ayudarnos a crecer, porque la Biblia dice
que nadie puede poner otro fundamento, está en 1 Corintios 3, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces después Pablo dice, mirad cómo sobreedifican. Entonces, sobreedificamos valga la redundancia, sobre el fundamento que es Cristo. Y entonces la iglesia es la encargada de enseñar a cada uno y juntos edificándonos unos a otros. La maduración de la iglesia está vinculada con el aprendizaje y la obediencia a la revelación santa de las escrituras. O sea, el desarrollo de la iglesia no está fuera, no puede estar fuera nunca de la palabra de Dios. No puede estar nunca. Lo que se enseña en la iglesia es la palabra de Dios. A veces, pues, hay oportunidad de enseñar otras cosas que son complementarias, ¿verdad? Pero todo debe redundar a la enseñanza de la palabra del Señor. Ahora, terminamos aquí la primera parte ¿cómo se llama? De esta clase. Aquí entramos a la segunda parte porque quiero, en el versículo, vamos a ver del versículo del 13 al 15. El propósito del patrón de Dios. Ahora, antes de entrar a esta clase, yo quisiera preguntar, ¿alguien tiene alguna duda de lo que hemos estado hablando? De cómo la iglesia va siendo edificada. Somos cada uno de nosotros que vamos siendo edificados, cada uno de nosotros que vamos haciendo, que vamos formando parte de la iglesia. Así es que pregunto, ¿hay alguna, cómo se llama, pregunta antes de entrar a la segunda parte? Porque lo que acabamos de estar viendo, amados, es lo que es el ministerio, que ya dijimos que lo conformamos, que lo tenemos que desarrollar todos los cristianos, y la edificación del cuerpo, que es a través de la palabra. Lo que nosotros enseñamos es a obedecer la palabra del Señor. Entonces, sí, eso es algo que hacemos de manera mutua. Pregunto, ¿hay preguntas hasta este momento? Nuestra labor es llevar a los hermanos a esto. Ahora, la segunda parte de esto, estamos en la clase número 25, pero ahora vamos a ver el propósito del patrón de Dios respecto al crecimiento del cuerpo, crecimiento de la iglesia. Entonces, siempre el tema principal es la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito del patrón de Dios. Y para eso vamos a leer los versículos 13 al 15, que ya los leímos, pero vamos a volverlos a leer. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, que todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, vemos que aquí primero hablamos de los dones dados en personas, en los principales 5 dones, ¿verdad? Que dijimos que eran los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Excluyendo los 2 que ya no están funcionando, estos 3 se encargan de la edificación del cuerpo de Cristo. Toda la iglesia se encarga de la obra de Cristo. Entonces, cuando nos vamos desarrollando al respecto, encontramos que hay un propósito en ese patrón. Y entonces dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos, una palabra muy importante, a la unidad, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos que unidad es solamente que nosotros nos ponemos de acuerdo en una cuestión, sino que la unidad principal de la iglesia es la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Estamos hablando a una unidad doctrinal. No podemos eclesiásticamente hablando que vamos a estar nosotros en unidad si no creemos lo mismo. Siempre allí hay un detalle y allí estamos patojos, ¿verdad? Como cuando una mesa tiene una pata más corta que la otra. Cuando no creemos lo mismo, ahí hay un problema, ¿verdad? No jalamos igual, podemos hacer
cosas en conjunto, pero siempre hay ciertos detalles que nos separan. Entonces, el propósito es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Y después dice a un varón perfecto. ¿Y cómo es un varón perfecto? A la medida de la estatura de Cristo. ¿Con qué se logra con esto? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Realmente hay cosas que podría decir no entiendo, ¿verdad? Cómo es que la gente se cambia de iglesia como cualquier cosa, inclusive a veces está en una iglesia bautista, se pasan a una pentecostal, de la pentecostal se van a un montón de diferentes denominaciones y entonces yo digo, ¿cuál es la fe? ¿Cuál es la doctrina de estas personas? No, es que yo lo que creo es en Dios y a mí lo que me gusta es la música, a mí lo que me gusta es esto. Entonces, son niños fluctuantes, ¿verdad? Entonces, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ni no estamos definidos. Cuando nosotros estemos definidos en la doctrina, cuando el cristiano está definido en la doctrina, sabe qué camino andar y es más fácil tener unidad con los hermanos. Amén. La edificación de los redimidos involucra un objetivo último doble que Pablo identifica como la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a partir de las cuales fluyen la madurez espiritual, la sana doctrina y el testimonio de amor. Esos son los tres temas que vamos a ver ahorita, ¿verdad? No los vamos a ver todos, vamos a ver la madurez espiritual y un poquito de la sana doctrina, pero ese es el patrón de Dios, es el propósito de Dios al ordenar la iglesia así, al preparar personas y que éstas preparen a los otros y que todos desarrollemos el ministerio para que nos edifiquemos todos unos a otros, para que cuando todos lleguemos a un conocimiento parecido todos creemos lo mismo, todos esperamos lo mismo de Dios, es fácil entender que podemos empujar todos igual. Entonces, de ahí viene la madurez espiritual, viene la sana doctrina y el testimonio de amor. Amén. Ahora, permítame. Aquí vamos. La primera que vamos a ver, unidad de la fe. La unidad de la fe. El objetivo espiritual último para la iglesia empieza con la unidad de la fe, pero aquí la unidad de la fe se refiere al contenido del evangelio en su forma más completa. Ahora ahí quiero explicar. No se refiere a la presentación del evangelio, sino que se refiere a la vida de fe, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, yo conozco el evangelio, yo vivo en el evangelio, hablamos de la palabra de Dios, no solamente reconociendo a Jesucristo como Señor, sino que a sus reglas, a sus enseñanzas, a sus doctrinas, a sus órdenes, a sus bondades. Entonces yo vivo en todo esto. Eso es la unidad de la fe. No solamente decir Cristo es mi Salvador, sino que de ahí se desarrollan un montón de enseñanzas que deben ser prácticas en la vida del creyente, ¿verdad? Entonces, como lo ilustra con gran claridad la iglesia de Corinto, ¿se recuerdan? Si alguien ha leído la carta a los Corintios, había un relajo, habían divisiones, la gente se demandaba en los juzgados, o sea, ante jueces impíos, habían adulterio, había fornicación dentro de la iglesia, inclusive había, ¿cómo se llama? Incesto, había un montón de cosas, borracheras a la hora de compartir ¿cómo se llama? La Santa Cena. Entonces, no había una doctrina pareja, había una unidad de la fe. Entonces, eso lleva a problemas en la vida del cristiano. Entonces, como lo ilustra con gran claridad la iglesia de Corinto, la falta de unidad en la iglesia viene como resultado de la ignorancia doctrinal y la inmadurez espiritual. Siempre que los creyentes reciben enseñanza correcta, cuando realizan con fidelidad la obra del ministerio y cuando el cuerpo es en consecuencia edificado hacia la madurez espiritual, la unidad de la fe es un resultado inevitable. Entonces, vean, estamos hablando cuando se comparte la misma palabra, ¿verdad? Y se tiene como proyección la madurez espiritual.
Entonces, la iglesia recibe la enseñanza correcta y cuando cada uno está haciendo la obra dentro de lo que es la obra del ministerio, cada quien está sirviendo en su ministerio, cada quien está siendo parte de él, entonces vamos todos edificándonos, ¿verdad? Es que es como la arena está junta, la arena son piedritas chiquitas que se van puliendo unos con otros, unos a otros se van puliendo. Y entonces cuando nosotros hacemos eso, la unidad es un resultado que definitivamente vamos a tener como resultado inevitable, porque si nosotros tenemos la misma enseñanza, tenemos los mismos propósitos en nuestra vida espiritual. Y entonces poco a poco vamos creciendo y vamos haciendo a un lado todos aquellos problemas carnales, no digo todos, ¿verdad? Pero poco a poco sabemos, cada quien sabe qué es lo que es bueno dentro de la iglesia y qué cosas no deben de hacerse dentro de la vida de fe, no digamos dentro de la iglesia como el edificio, sino que como una vida de fe. Entonces, entre más nosotros estamos, digámoslo así, parejos en la doctrina y en la madurez espiritual, es más fácil que nosotros podamos tener unidad definitivamente. Y fíjense que hemos conocido hermanos que tienen apariencia de madurez espiritual, pero después nos damos cuenta que no, ¿verdad? Que lo que ellos han aprendido a tener porte de hermanos, a hablar como hermanos, pero a la hora de cuando se requiere la madurez, pues entonces vemos que ya no la tienen, ¿verdad? Amén. La unidad en compañerismo es imposible a no ser que sea construida sobre el fundamento de la verdad divina creída por todos en común. ¿Y cómo así, pastor? Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de las obras del Espíritu, lo que estamos viendo los miércoles, las obras del Espíritu y los frutos, las obras de la carne y los frutos del Espíritu, entonces cuando nosotros llegamos a un conocimiento de eso, sabemos qué cosas tienen que evitarse, cuál debe ser nuestra lucha espiritualmente hablando, qué es lo que yo tengo que producir y qué es lo que yo tengo que ir dejando. Entonces, cuando hay unidad en el conocimiento de la palabra, pues es más fácil que nosotros vayamos teniendo unidad como iglesia. Amén. La solución a las divisiones en Corinto fue que todos acogieran una misma manera de entender y opinar y que todos hablaran con la misma verdad. Según Primera de Corintios 1:10 nos dice así: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y en un mismo parecer. Y todo eran problemas doctrinales, problemas de conocimiento de la palabra del Señor. Ese era el gran problema que tenía la iglesia de Corinto y el gran problema que tienen que históricamente la iglesia, una de las debilidades de muchas iglesias es el poco conocimiento de la palabra. La verdad de Dios no dividida contra sí. Y cuando su pueblo se divide, Perdón, ahí hay un error de dedo. La verdad de Dios no está no dividida contra está. sí. Y cuando su pueblo se divide, en ese mismo grado se ha apartado de la verdad, conocimiento y entendimientos correctos. Solo una iglesia equipada y perfeccionada con base en la enseñanza bíblica que sirve con fidelidad en el ministerio y es madura en su vida espiritual, puede aspirar a que todos lleguemos a la unidad de la fe. Por ejemplo, ¿por qué se dan las divisiones en los liderazgos? ¿Verdad? No se ha sido capaz de llegar a un acuerdo, ¿verdad? Muchas veces el número dos quiere ser número uno y está viendo un defecto, está viendo una debilidad que en lugar de buscar solucionarla, sino que lo que se hace es que se aprovecha para, para exaltar el error, señalar el error
y no solamente apartarse él, sino que apartar a un grupo de hermanos. Como cristianos, si nosotros nos damos cuenta de un error, por ejemplo, un error doctrinal, si ustedes saben que yo tengo un error doctrinal, pues es correcto que de repente se acerque uno, pastor, yo pienso esto, y nosotros con la Biblia en la mano poder llegar a un acuerdo, porque todas las doctrinas así han llegado. Si hombres, los grandes hombres de fe se han sentado y se han puesto de acuerdo sobre lo que enseña la Biblia. Entonces, si la Biblia no está dividida contra sí mismo, tampoco lo debería estar la iglesia. Y siempre que hay divisiones, es porque hacemos a un lado la verdad. Y nosotros hemos visto, ¿verdad, amor? Hemos sido testigos de divisiones violentas en las iglesias. Estuvimos por un tiempo congregados en una iglesia que siempre les he contado que prácticamente ahí estuvimos alrededor de 8 meses, estuvimos congregándonos ahí porque yo no, por mi horario de trabajo. Es la única iglesia que encontré que tenía servicio los días martes y era el único día que yo tenía libre. Y entonces ahí comenzamos a ir. Y entonces era una iglesia bonita, fuerte, que tenía institutos bíblicos, pero en un momento se hizo por decirlo así, un zafarrancho, un desorden a la hora del servicio. A la hora de la predicación habían llevado un invitado que era un líder ¿cómo se llama? Del distrito. Y entonces se comenzaron a discutir ahí y ahí la iglesia se resquebrajó, pero la situación era que las personas que habían aprendido, que habían estado aprendiendo en el seminario que tenían ellos, era un instituto bíblico, ellos querían iglesia, ellos querían formar una iglesia. Y entonces ellos aprovecharon un momento de debilidad y señalaron el punto y alborotaron la iglesia. Cuando lo sano era, si son maduros espiritualmente y somos sujetos a Dios, lo sano era buscar a la persona encargada, sentarse los líderes y llegar a una conclusión. Y si estos líderes querían realmente formar una iglesia, pues entonces venían a hablar con los líderes de esa iglesia y externarles su deseo de pastorear. Y entonces la iglesia, si lo considera conveniente, pues entonces apoya a esta persona. Si no, y si la persona tiene un fuerte llamado a pastorear, pues con esa fuerza del llamado y con el valor de un hijo de Dios, que salga él solo de la iglesia y que comience a hacer la obra solo, ¿verdad? Entonces, de lo contrario, hay que someterse a la autoridad y pedir que lo apoyen y si no, pues caminar solo. Pero los líderes no, aquí los líderes no hacen así, sino que se llevan ovejas. Y entonces que las ovejas inconformes se van con ellos y no saben que si se llevan ovejas inconformes, van a estar inconformes aquí, van a estar inconformes en cualquier lado hasta que Dios los corrija. Entonces, mientras no se llegue a la unidad de la fe, mientras no nos sometamos al señorío de Cristo por completo, siempre cada quien en su ego va a meter su mano carnal y siempre va a dañar la iglesia. Eso lo hemos visto varias. Y a esa iglesia, desgraciadamente, vimos que sucedió en 3 ocasiones. ¿Verdad? Yo ya sabía quiénes iban a saltar porque ellos estaban no queriendo ordenar la iglesia. Ellos estaban queriendo formar su propia iglesia. Y yo se lo dije a ella, mira, fulano, después va a ser mengano, y es así, exactamente en ese orden pasó. Y aprovecharon la debilidad de salud que tenía el pastor en ese momento para resquebrajarle la iglesia. Entonces, si nosotros hacemos nuestra la palabra, eso no debería de pasar en las iglesias. Cualquiera otra unidad que ocurre solo a un nivel humano y no solo estará aparte de la verdadera unidad de la fe, sino que será un estorbo para ella y una fuente de conflicto constante, como lo acabas de explicar. Nunca puede haber unidad en la iglesia
aparte de la integridad doctrinal. Eso es bien Noten importante. bien lo que acabamos de leer. Cualquier otra unidad ocurre solo a un nivel humano. O sea, cuando es doctrinal, cuando es unidad en la iglesia, siempre es una unidad doctrinal y de ahí depende todas las decisiones en grupo que va, como cuerpo de Cristo que vamos a tener. De lo contrario es humano. Cuando una persona pone de acuerdo a un grupo para dividir la iglesia, eso nunca, oiga, nunca viene de Dios. Y si viene de Dios, viene como un castigo a todo el pueblo. Dios permitió que Israel se dividiera como castigo a todo el pueblo. Entonces, pero cuando nosotros estamos sometidos a la palabra, sometidos al amor de la palabra, pues entonces siempre habrán maneras de resolver los problemas. Nunca puede haber unidad en la iglesia aparte de la integridad doctrinal. Amén. Ahora vamos a la segunda. Conocimiento de Cristo. Y vamos a leer Efesios 4:13, que nos dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El segundo resultado de seguir el patrón de Dios para la edificación de su iglesia es alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios. Pablo no habla aquí de salvación, sino del conocimiento que se alcanza por medio de una relación con Cristo, basada en la oración y el estudio fiel de la palabra de Dios y obediencia de la misma. O sea, volvemos a lo mismo, pues, ¿verdad? Entonces, el conocimiento de Cristo aquí no habla de conocimiento teológico, sino que aquí habla, recuerden esta misma palabra, conocer, es la que se utilizó en el Evangelio para hacer relación de que José no conoció a María hasta después que nació el niño. Habla de relación íntima. Entonces, el conocimiento del Hijo de Dios habla de una relación cercana, íntima. Por eso es que hablamos aquí, no podemos dejar de hablar de la palabra de Dios, no podemos dejar de hablar de la oración, ¿verdad? Entonces, y de la obediencia a la misma, porque si hay una persona que dice que ora mucho, tiene que ser una persona obediente, ¿verdad? Porque está cada vez más cerca del Señor y es una persona que tiene que estar movida al estudio fiel de la palabra de Dios, porque alguien podría decir, no, yo oro 3 horas, pero no sé nada de la Biblia. Entonces su oración, les aseguro que llega a otro lado, ¿verdad? Pero no al conocimiento del Señor, porque si alguien puede hacerlo y no lo hace, la Biblia dice que quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Amén. Entonces, el crecimiento en el conocimiento del Señor es una responsabilidad de todos, pero Dios no puede estudiar por mí, ¿o sí? Así como el bautizarnos es responsabilidad de todos, pero Dios no se puede bautizar por mí, ¿o sí? Dios no puede tomar la Santa Cena por mí, ¿o sí? Dios no puede dejar de hablar mal o malas palabras por mí, ¿o sí? Tengo que hacerlo yo. Son cosas que tengo que hacerlo yo. Entonces, en esa medida que yo me voy relacionando más con Cristo, voy dejando todo aquello que estorba esta relación. Y en Filipenses 3:8 al 12, el apóstol Pablo demuestra el aprecio que tiene del conocimiento de Cristo y por él, y por el contrario, el desprecio de sus logros humanos. No que los últimos no tengan ningún valor, sino que en relación de la riqueza del conocimiento de Cristo, los encuentra sin valor. O sea que hace una comparación y no solo comparación, sino que hace una valoración de todo lo que nos trae el conocimiento de Cristo. Y cuando nosotros llegamos al conocimiento de Cristo, muchas cosas, la sabiduría, el conocimiento, todo lo que viene intelectualmente humano, viene por añadidura porque nosotros vamos ordenando nuestra vida y tenemos más tiempo de la misma manera que nos tomamos el tiempo para estudiar la palabra, vamos mejorando nuestra vida y nuestros conocimientos
humanos. Así es, porque si quieres, léanos el texto, pero es la porción cuando Pablo dice que todo lo tengo como nada por alcanzar a Cristo. Y no es que no fuera nada, sino que en relación a Cristo no es nada. Todo lo que nosotros hacemos afuera, nuestro trabajo, nuestra empresa, nuestras relaciones con los demás, tienen un valor en este mundo, pero en relación a Cristo, para nosotros deberíamos de ponerlos en su lugar correcto, del 8 al 10 primero. Amén. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ahora el 12. No que No lo que haya, lo perdón. haya. Sí, sí. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. O Amén. sea, Pablo está diciendo, ¿verdad? Que todo lo que él ha hecho, o sea, eran sus logros de Pablo, pero los tiene como nada. Y esos logros, óigame bien, esos logros, él había sido respetado por cumplir la ley, pero ahora lo veía como nada porque sabía que no por la ley él iba a ser salvo, sino que por querer en Cristo. Pero el conocimiento que él tenía de la ley, no que no sirve de nada, no que a Pablo no le sirvió a mares, le sirvió un montón, ¿verdad? Y todo lo que él había logrado sirvió a la hora de presentar el evangelio a los gentiles y a los judíos. Pero comparado con Cristo no era nada. Entonces, cuando nosotros tenemos la disposición de Pablo, así como la de Pablo, el Señor Jesucristo sabrá utilizar todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros sabemos hacer. Amén. Crecer en el conocimiento más profundo del Hijo de Dios es un proceso que dura toda la vida y que no será completo hasta que veamos a nuestro Señor cara a cara. Esa es la clase de conocimiento a que Jesús hizo referencia cuando dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Eso está en Juan 10:27. No estaba hablando de conocer sus identidades, sino de conocerlas de manera íntima. Y así es como Él quiere que su pueblo también le conozca. O sea, no se trata de que Cristo sepa mi nombre, de hecho Cristo sabe mi nombre, Él es omnisciente, sino que lo que aquí se refiere es que Dios, que nosotros tengamos una relación cercana con Cristo, ¿verdad? Así como nosotros poco a poco hemos tenido una relación de no solamente cristiana, no solamente como hermanos, sino que poco a poco se va edificando una relación de amistad poco a poco de relacionarnos, así también se va a ir desarrollando en Cristo. Madurez espiritual. Según Efesios 4:13 nos dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El tercer resultado de seguir el patrón de Dios para su iglesia es la madurez espiritual, una madurez a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El gran deseo de Dios para su iglesia es que todo creyente, sin excepción alguna, llegue a ser semejante a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesús, manifestando el carácter y las cualidades de aquel a quien es la única medida en un varón perfecto, plenamente desarrollado y maduro. Y esa es la única forma que como
creyentes no nos vamos a decepcionar, que vamos a seguir a Cristo por el testimonio del pastor, del hermano, de un amigo, sino que nosotros tenemos que tener puesta los ojos en Jesús. Si vamos a seguir el ejemplo, es el ejemplo de Jesús, que como nos dice acá, es el ejemplo perfecto y la medida a la que nosotros tenemos que buscar ser para seguir a Cristo. Y luego, En Romanos sí, 8:29. ¿lo busco? No, ahí está. Sí. Nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, lo que aquí estamos queriendo mostrar es que la madurez que es un plan de Dios para nosotros y lo que vamos a lograr con ello, lo que es realmente la madurez es conformarnos a la imagen de su Hijo, o sea, parecernos cada vez más a Cristo. A Cristo. A medida que creemos en la comunión, Crecemos. a medida que crecemos en una comunión cada vez más profunda con Cristo, el proceso de santificación divina por medio de su Espíritu Santo nos cambia a su imagen y semejanza, yendo de un nivel de gloria al siguiente. El agente de maduración espiritual, así como todos los demás aspectos de la vida piadosa, es el propio Espíritu de Dios, parte del cual aparte del cual hasta la oración más sincera carece de efectividad y aún la propia palabra de Dios está a falta de poder. Fíjense lo que dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, dice el Señor. O sea que sin el Espíritu Santo, ni la oración, ni la palabra de Dios, vamos a encontrarle el sentido de las cosas porque es la acción del Espíritu Santo. Ahora, es obvio que los creyentes, todos los cuales tienen carne no redimida, no pueden alcanzar de forma plena y perfecta en esta vida la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, recuerden, el domingo dijimos que los cristianos no estamos redimidos 100%, ¿verdad? Entonces, estamos redimidos espiritualmente, pero no carnalmente 100%, sino que eso va a venir después en la glorificación. Entonces, nosotros no podemos alcanzar de forma plena y perfecta en esta vida la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, pero sí debemos y podemos alcanzar un grado de madurez que agrade y glorifique al Señor. Eso es parte de lo que nosotros debemos de ser, ¿verdad? Y nuestro objetivo de madurar debe ser agradar al Señor, no agradarnos a nosotros mismos, porque si nos agradamos a nosotros mismos, ya no es madurez, sino que es inmadurez espiritual. El conocimiento bíblico por sí no da madurez. Es la acción del Espíritu Santo y el obedecer lo que yo voy aprendiendo es lo que a mí poco a poco me va dando madurez. Y algunas veces confundimos la madurez espiritual con la vanagloria. Sí, sí, con el conocimiento bíblico también confundimos los años que pasan del Evangelio, que hemos pasado en el Evangelio con la madurez espiritual. Por ejemplo, conocemos a alguien que tiene 40 años de ser creyente, que va y viene de la iglesia, va y viene de la iglesia. Si yo le dijera el nombre de la persona que tiene 40 años de ser creyente, usted no lo creería. 40 años de ser creyente. Este siguiente tema, parte de lo del proceso que Dios ha establecido, solamente lo vamos a dejar planteado porque vamos a llegar hasta aquí, que es la sana doctrina. El cuarto resultado de seguir el patrón de Dios para su iglesia es la sana doctrina. El cristiano que está equipado para su perfeccionamiento y maduración ya no se comporta como los creyentes inmaduros, que son como niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
O sea, la sana doctrina debe servir para esto, no solo para decir yo sé, yo puedo, yo conozco, sino que debe servir para que mi comportamiento sea cada vez mejor. Y yo debo ser ya no un creyente inmaduro en el cual no se puede confiar, sino que un creyente maduro que sabe reconocer su responsabilidad, sabe, entiende cómo comportarse y sabe que no va a ser movido tan fácil por las circunstancias, cualquiera que éstas sean. Eso es la sana doctrina, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Yo, amados hermanos, realmente esta clase nos lleva a que nosotros vayamos entendiendo el proceso que Dios ha establecido, ¿verdad? Que Dios quiere que juntos, perdón, ha equipado a un grupo de hombres para que vengan e instruyan a la iglesia, pero la iglesia en sí debe instruirse a sí misma. De la medida que cada uno de ustedes va aprendiendo, de esa medida ustedes van a ir trasladando su conocimiento, sus experiencias, su testimonio para otros, de manera que nos vamos a ir formando unos a otros, ¿verdad? Ese es el propósito de todo este proceso que Dios ha establecido y que espero en el Señor, pues que nosotros sepamos llevarlo adelante, porque realmente de esto depende la iglesia. Por eso estamos viendo esta carta, por eso es que estamos ahora aquí reunidos. Por eso es que nació esto, que ya pasaron 25 clases y no hemos pasado, no hemos terminado, no vamos ni a la mitad del capítulo 4, porque es mi deseo que vayamos aprendiendo la belleza de la palabra de Dios y vayamos conociendo las profundidades a las cuales nosotros podemos llegar y las cuales podemos abrazar sin ahogarnos. Por el contrario, nos pueden dar vida, y ayudemos a otros a que tengan vida también y que crezcan en el Evangelio. Amén. ¿Preguntas? Hasta aquí llegamos con la clase, ¿verdad? Si no tenemos preguntas, yo le invito a que usted pueda ver esta clase despacio, usted solo, sin presión, y le aseguro pues que vamos a encontrar muchos, ¿cómo le digo? Motivos por los cuales nosotros debemos de crecer. Nosotros debemos no solamente crecer nosotros, preocuparnos por nuestro propio crecimiento, sino que ayudar a otros a que también crezcan y vayamos conformando la iglesia del Señor de una manera sana. Amén. Ok, mis hermanos, entonces la clase llega hasta este momento.